estamos, nuestra super intro, empezando nuestro primer episodio de la segunda temporada con toda la actitud. No saben la emoción que tenemos Diana y yo, así que muy probablemente nos van a ver muy nerviosas, pero pues estamos súper emocionadas porque ya estamos de regreso por fin, después de unas merecidas vacaciones. Y pues bueno, empezamos con todo, así que empezamos agradeciéndole a Edgar que nos hizo un nuevo logo, una nueva imagen, la intro que acaban de ver. Y pues nada, Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari, hola a todos, muy contenta, muy emocionada, sí nerviosa, pero porque es increíble este sentimiento de regresamos, de verdad que los extrañábamos mucho. Entonces, pues obviamente sí, nos tomamos unas vacaciones, pero no crean que abandonamos el proyecto, no, creo que le cambiamos el doble y decíamos, no, es que ya hay que entrar Sí. porque es que no está listo, es que no está listo, pues ni modo, porque el mundo no nos está esperando, empezamos el año y fuerte, o sea, se vinieron varios acontecimientos que dijimos, tenemos que salir ya, o sea, urge que hablemos porque el mundo de verdad pensamos que el 2021 se venía un poquito más tranquilo y no, ¿eh? Así es, así es. El mundo no esperó, de por sí venía muy atrabancado, casi ni se sintió como este cambio de 2020 a 2021, pero pues bueno, ya estamos aquí y muchas gracias por seguir con nosotros, por conectarse, por estar al pendiente de Mundo en Corto y también sentimos como esa emoción de ya nos surge que empiece temporada y nosotras sí, a nosotros también. Así que, pues bueno, hoy justo les traemos un paquetaxo 3.0. Ustedes nos conocen muy bien. Pusimos en las historias de Instagram, pues justo de qué tema creían que íbamos a hablar y pusieron de todos los que íbamos a hablar precisamente. Así que, pues bueno, estaremos hablando de la situación de Estados Unidos, de todo el tema de las redes sociales, que bueno, ahorita está en controversia total, y también hablando un poquito de esta línea entre censura, contra privacidad, contra derechos digitales, contra libertad de expresión y pues bueno, de todo un poco. Pero podemos empezar con el tema de Estados Unidos, Diana, ¿cómo lo ves? Súper relevante. Estados Unidos ya venía siendo el tema central desde previo a sus elecciones y ya cercano al 3 de noviembre vienen las elecciones, sabíamos que iba a suceder, la seguimos, tuvimos una muy buena cobertura, gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Y sabíamos que la cosa no iba a estar tan sencilla, ¿no? Donald Trump se súper negaba y se sigue negando a conceder una derrota hasta que sucedió lo del Capitolio, ¿no? Y ya con la colita entre las patas dijo, bueno, espero una transición tranquila, pacífica, ya después de haber prendido él mismo la mecha del explosivo, por así decirlo. Muy preocupante todo lo que sucedió. El 6 de enero se supone que el asunto nada más tendría que haberse acotado a una certificación de los votos, un proceso que sí está bajo la ley de Estados Unidos, pero es más que nada protocolario, ¿no? Es nada más confirmarte que sí, que el triunfo se lo llevó el candidato, que en este momento es Joe Biden, ya el presidente electo, y pues no se quedó el asunto ahí, ¿no? Tiempo atrás, aunque no tuvo la suficiente atención, ya se estaban organizando para pues, tomar el Capitolio, para realizar este motín. Sí tuvo una fuerte participación Donald Trump al respecto. Las palabras importan. Un líder de esa magnitud tiene el poder para movilizar a esa cantidad de gente y con ese tipo de furia. Y fue lo que hizo, ¿no? No se quedó de brazos cruzados. Más de una vez repitió que había sido víctima de un fraude electoral que no existió, que no es comprobable. Y pues de la mano, de repente, un día, 2 días antes, dijo, sí, espero que no se queden así, porque si el vicepresidente Pence no se va a atrever a negarse a la certificación, pues no nos podemos quedar nosotros de brazos cruzados, no nos pueden arrebatar esta elección, la democracia está en riesgo, entre otras cosas que definitivamente es así, son fake news, pero tuvieron este efecto, ¿no? Eh, Montones y montones de sus seguidores frente al Capitolio, lograron ingresar al Capitolio, tomaron el Capitolio amenazando la seguridad de muchísimas personas dentro del Capitolio, entre ellos pues, los más importantes, ¿no? Vaya, legisladores. Y no solamente es lo espantoso que fue este acontecimiento para la historia de Estados Unidos, sino para también el mundo a nivel que fue señalado de terrorismo doméstico, y hay que recordar que Estados Unidos se toma con muchísima seriedad esto del terrorismo, con muchísima seriedad. Entonces, pues las repercusiones fueron tales que antes de hablar del cierre de las redes sociales a Donald Trump y también las consecuencias que esto conlleva, pues ya sabemos que Donald Trump va a enfrentar un segundo juicio político. Es el presidente estadounidense que en toda la historia de Estados Unidos va a enfrentar este proceso por una segunda vez.
dudo mucho que la libre. Sin embargo, pues por la premura del juicio ya tan cerca de una transición de gobierno y debido a que sí los senadores pues tienen cierta mayoría dentro del Senado que pues juega este rol de juez, es poco probable que lo enjuicien a este nivel federal y con esta magnitud del cargo, que sería buenísimo para la historia, ¿no? Y marcaría un precedente impresionante para la democracia, porque sí, o sea, lo último que podían permitir era quedarse de brazos cruzados. Entonces sucede esto y las redes sociales, muchas, múltiples, Facebook, Twitter y de la mano, pues obviamente Instagram, YouTube, deciden irle cerrando las cuentas a Donald Trump con el argumento de que promovió, glorificó la violencia. Y es muy cierta esta decisión. Donald Trump perturbó a la sociedad estadounidense y al mundo con señalizaciones que no iban de la mano con la realidad. Sin embargo, una opinión bien interesante y a la que hay que prestarle atención fue la de la canciller Angela Merkel, que nos dice, es que es preocupante y problemático que la decisión la hayan tomado los dueños de las redes sociales, administradores de las redes sociales y no la ley. Porque entonces hablamos de qué tan permisivo es esto, ¿no? Y el debate ¿es censura o no es censura? Por mi parte, no creo que haya sido censura porque no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. No es la primera vez que le dicen a Donald Trump y viola las políticas de las redes sociales. Fue un constante disclosure de, ok, esta información puede ser falsa. Entrabas al Twitter de Trump y encontrabas un montón de esos letreritos. Sí hubo avisos, sí hubo señalizaciones de no te pases, Trump. Ya, hubo este cansancio de decir no podemos permitírselo ni al mismo presidente de Estados Unidos. Pero seguimos con ok, si se la cerraron al presidente de Estados Unidos, ¿por qué no nos la pueden cerrar a nosotros por cualquier otra cosa tan mínima? Sí, claro. Creo que el debate, bueno, les adelantamos un poquito de lo que viene la próxima semana. Tenemos una entrevista increíble sobre, o sea, más a fondo del tema de la transición entre Trump y Biden. Ya les estaremos anunciando. Pero ahorita nos vamos a centrar muchísimo en este tema, ¿no? De las redes sociales, porque como dices, por un lado, pues Twitter ya había lanzado muchos avisos. A mí sí me parece un poco como engañoso o no sé si es una teoría conspirativa, pero para mí sí es como, ¿por qué te esperaste a bloquearla cuando ya está a punto de salir? Cuando estos tweets no fueron solamente durante la época de su transición, ¿no? O sea, realmente desde antes de ser presidente de Estados Unidos, durante toda la campaña, etcétera, lanzaba estos tweets que violan esas políticas de uso que tiene Twitter y que por eso cancelan tantas cuentas. Pero, pues no sé, o sea, a mí sí, en lo personal, me parece extraño que lo hayan decidido hacer en este momento. Me da un poco de razón para sospechar. Y por otro lado, comparto, por un lado, la postura que afirma que las redes sociales es una plataforma, no es un medio de comunicación, ¿no? Las redes sociales no son un periódico, no son una revista, no son una columna de opinión, son una plataforma en la que cada usuario decide qué compartir y qué consumir también, ¿no? Qué información, pues compartir y qué información recibir. Entonces, creo que sí debe haber cierta regulación de las redes sociales para que no se convierta en un constante, pues de una constante violación a derechos humanos sobre todo, en una constante expansión de discursos de odio, que era lo que hacía, por ejemplo, Trump, y temas de fake news, que también fue una de las razones de por qué se la cancelaron, a lo mejor la primordial, la que se dio oficial, pues. Así como también yo ayer ponía en las historias de broma, ¿no? Que a Pati Navidad también se la cancelaron porque, o sea, realmente le suspendieron las cuentas pues, a personas que llegan a compartir como esta información que termina desinformando realmente. Entonces, creo que sí debe haber cierta regulación, pero no creo que deba ser unilateral. O sea, sí, de alguna forma siento que están tomando demasiada, pues, campo de acción sobre realmente la opinión y la decisión de cada usuario. Entonces, pues no sé el público también qué opina respecto a estos temas, ustedes cómo lo ven, o sea, está bien que haya tantas regulaciones, está bien que las redes funjan de alguna forma este paternalismo que también es como, ok, no te mostramos esto porque te va a desinformar, y creo que quita un poco al usuario esta capacidad de discernir entre información verídica e información falsa. Pero insisto, o sea, también la otra cara de la moneda es que si no hay esas políticas básicas de uso, entonces cualquier persona puede subir lo que se le antoje
y pues sí llega a violar muchos, muchos derechos humanos, como es también el derecho a la información. Claro, pero yo creo que una pregunta interesante sería, ¿quién lo regula? ¿A quién le toca establecer las regulaciones, no? Porque de tu lado me vas a decir, pues sí, está la ley, está esto y aquello y todo esto de lo que Claro. hablan los de derecho, que tiene sentido, ¿no? Pero si hay que ser realistas, Twitter no se usa solamente en Estados Unidos, no se usa solamente en México, no se usa solamente en Europa. Entonces, esta visión que se tiene de los límites de la libre expresión varía de acuerdo a tu contexto. Ya llegamos a tener aquí varios programas de qué es la libre expresión y por qué, por ejemplo, racismo y discriminación no es libre expresión, sino mensajes de odio, qué es la tolerancia, todo esto. Ya creo que hemos tenido estas discusiones, pero los estándares que deben manejar las redes sociales sí son de cuidado, porque no a todos nos va a acomodar lo mismo o el mismo talle. Y ahí es donde sí se tienen que tener, ¿no? La discusión que emprendió Angela Merkel con esto fue muy similar a esta discusión, ¿no? No podemos permitir que sean las empresas quienes tengan esta capacidad sobre nuestra información y nuestra privacidad, pero entonces ¿a quién le corresponde? Y lo dijiste muy bien, no puede ser una decisión unilateral, tiene que ser un constante trabajo colaborativo, quizá entre organismos internacionales, que ya urge, porque hablamos de que, pues sí, o sea, nuestro medio de comunicación es el Internet, y a través de eso, pues son redes sociales, que ojo, o sea, es muy inocente de nuestra parte creer que el hecho de que sean gratis y que sea accesibles para cada uno de nosotros, que tenemos dispositivos de Internet, que tenemos acceso a Internet, pues vaya, los hace pues inocentes, por así decirlo, que no van a causar ninguna repercusión, que es tan fácil compartir un meme y ya está. El problema es que a una gran audiencia, a cada uno de los influencers, líderes políticos, entre otras cosas, que tienen cada uno de ellos una gran audiencia, les corresponde una gran responsabilidad. Y uno pensaría que el usuario es lo suficientemente racional para discernir entre qué es buena información, qué es mala información, qué es verídico y qué no lo es. Pero no es verdad. Eso es lo lamentable, ¿no? Que para nosotros es muy fácil decir, sí, o sea, la vacuna si te inyectas vas a ser un robot, ¿no? Y de repente es como, sí, es cierto, y al rato las cadenas, ¿no? ¿Y quién llega a decirte que no cuando 20,000 personas ya lo retuitearon? 20,000 personas que muy probablemente dicen, y chance sí es cierto, a ver, es que léelo porque parece que es verdad. Entonces, es un gran problema esto de las redes sociales. Y yo no me atrevería a darle la responsabilidad al usuario, porque como usuaria, yo al menos sí le digo aceptar términos y condiciones sin siquiera abrir el link. O sea, no me interesa, quiero usar la aplicación y ya está. Claro. No, sí, definitivo, pero como dices, o sea, al final se terminan lanzando la bolita entre todos. Los creadores de contenido, por así decirlo, o aquellos que suben la información a las plataformas, a las redes sociales, muchas veces se excusan en, a ver, yo no tengo culpa de que un niño de 14 años esté consumiendo un contenido que es para adultos de 25 años, que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Pero simplemente como que aluden a esta madurez que a lo mejor a los 25 tienes, que a los 14 no. Y dicen, a ver, si YouTube no te deja ingresar si no eres mayor de tal edad, entonces no es mi responsabilidad que tú lo estés consumiendo, es responsabilidad de tus papás que te dejan usar, por ejemplo, YouTube, ¿no? O sea, pero también por otro lado dices, pues es que no te puedes de alguna forma tú autocensurar o reservar cierto contenido, porque sabes que niños que no deben van a ver tu contenido. Y por otro lado, pues sabemos que todo el mundo a los 12, 10 años ya está usando redes sociales. Entonces, pues no sé, sí es como un debate súper fuerte de a quién le toca. Y justo lo que comentabas sobre términos y condiciones, nadie lee ni los contratos, o sea, real, tenemos como muy poca cultura sobre esos temas y menos leemos pues respecto a redes sociales o páginas en internet o así. Y eso nos lleva al otro tema, que es esta gran polémica de WhatsApp y ahora todo el mundo se quiere ir a Telegram y todo el mundo dice como, no, es que WhatsApp nos va a ver las conversaciones y no sé qué tanto. Y creo que también hay muchísima desinformación, que pues es el tema que nos vamos a abocar ahorita, pero antes leemos los comentarios que nos están dejando. Nos pone Edgar Rivas, que a él le gusta que haya este límite. Siente que hay redes que han sido un vínculo de anonimato en muchas cosas. La pregunta es sobre quién regulará esta libertad. Y sí, pues también decías tú como, es que los de derecho decimos que el gobierno tiene la responsabilidad, pero a mí me queda claro que la ley conservadora, por así decirlo, o más bien la ley convencional, está súper atrasada, ¿no? Más bien las redes sociales están dictando aquello que los legisladores deben de hacer. Y
Y por otro lado nos pone que YouTube en su caso le permite al creador clasificar su contenido en si es creado o no para niños o es apto para todo público. Sí, tienen como estas pues condiciones justo, ¿no? Cada red social. Y el tema de WhatsApp fue que, como sabemos, pues Facebook compró WhatsApp, ¿no? Y entonces lo que no había hecho WhatsApp era como alinear sus términos y condiciones a los de Facebook y lo hizo recientemente y entonces todo el mundo dijo como, ¿qué está pasando? Vámonos a Telegram. Y Telegram tuvo un boom fuertísimo. WhatsApp creo que cayó un 11%, algo así, de los usuarios que lo utilizan. Y pues creo que es súper importante hablar de este tema. Porque, bueno, yo ahorita estaba leyendo los términos y condiciones de WhatsApp y también como ya las siguientes afirmaciones o, bueno, postulaciones que salieron a decir de, oigan, a ver, tranquilos, no estamos robándonos información. Pero es que es un tema que me apasiona, que ni sé por dónde empezar, pero sí, definitivamente, o sea, hay que aclarar que los mensajes en general están cifrados de extremo a extremo. Esto significa que no hay como alguien que se esté metiendo tal cual a tu conversación a ver que le digas a tu amiga qué blusa te quieres comprar. Pero sí hay algún tipo como de tema en cuanto a, por ejemplo, las horas que estás conectado, los accesos que tú le das, por ejemplo, al enviar tu ubicación, tú sí estás permitiendo que WhatsApp como plataforma tenga acceso literalmente a los movimientos de tu celular, a tu geolocalización, perdón, y cosas por el estilo. Entonces, este es un tema súper importante porque muchos se fueron a Telegram con la finta de que ahí no hay términos y condiciones. Y a mí en lo personal, vuelvo a lo mismo de la regulación, a mí en lo personal me da más miedo estar en una plataforma donde no sabemos absolutamente nada, a una donde sí está escrito lo que están haciendo con tu información. Entonces, ¿tú cómo ves, Diana, esto de los algoritmos? Creo que sí conoces mi postura. Para quien no lo sepa, aquí en Mundo en Corto, o sea, tanto a Cari como a mí nos encanta y nos aterra el tema de inteligencia artificial, algoritmos, todo eso. O sea, es un tema al que a las ciencias sociales nos han excluido de una manera preocupante. Sí, no la desarrollamos, pero alguien tiene que ponerle frenos, o más bien alguien tiene que empezar a poner atención y un ojo crítico con preocupación hacia el recurso humano más que hacia el tecnológico, y pues sí, somos nosotros de ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues, sí, me asusta. Es una realidad. Más adelante creo que tenemos que tener a fuerza un episodio que se dedica a inteligencia artificial, qué significa automatización, la cuarta revolución industrial, de qué van los algoritmos, los bots, todo esto, porque aquí sabemos y vale la pena compartirlo con ustedes. Centrándome otra vez en el tema de Telegram, llegó el mensaje de repente, manda el mensaje el 13 de enero Telegram, que en las últimas 72 horas rebasaron más de 25 millones de usuarios, sí, llegando a los 500 millones de usuarios. O sea, Telegram te lo anunció así como diciendo, ya nos prefieren, porque se aprovechó toda esta desinformación de que WhatsApp te va a espiar hasta por debajo de la cama. Pero a ver, no entiendo la repentina preocupación. Si tú tienes Google, si tú tienes Facebook, si usas Instagram, si usas WhatsApp, o sea, literalmente el Internet te conoce más, muchísimo más que tú mismo. Y que de repente nada más porque a alguien se le ocurrió anunciar, ahora sí ya va a haber una colaboración de WhatsApp con Facebook, que era de esperarse, ya te empezaste a preocupar. Híjole, el hecho de que estés en Internet ahorita escuchándonos, vete tú a saber quién está. Una vez que un dispositivo se conecta a Internet, ya no es privado, nunca más. Y eso es bien difícil, ¿no? Los dispositivos son más seguros cuando nunca han tenido acceso a Internet. Es algo que no está en nuestras manos y es imposible que todos decidamos de un día para el otro, ¿saben qué? Pues ya, adiós con el Internet, porque no va a pasar, ¿no? Y menos ahorita en tiempos pandémicos nos hemos dado cuenta que necesitamos el Internet, básicamente. A tal grado que, por ejemplo, ya, o sea, las empresas están obligadas a pagarte el Internet si vas a hacer home office. Karina has hecho una super explicación para eso, al rato se las tiene que compartir. Pero a ver, sí, WhatsApp, por ejemplo, Cari lo explicó muy bien. No te van a andar espiando las conversaciones. Sí es preocupante porque si no tienes Facebook, por ejemplo, entonces tus datos, pero no, o sea, no tus datos de Karina Caballero se le van a Facebook, no, o sea, los datos de un montón de personas los puede utilizar Facebook y esto los usa para publicidad, para poder configurar su aplicación, para mejoras, para otras cosas que tú no sabes qué onda, ¿no? Entonces sí hay que prestar atención. Justamente yo tampoco pondría mis manos en ninguna aplicación, en ninguna aplicación. Es súper seguro tratar de preocuparnos por, de repente sí echarle ojo a lo que nos dicen los términos y condiciones, a nuestra privacidad, usar tantos filtros como podamos,
respaldar nuestra información en UCBs, quizá que no estén en la nube necesariamente, cuidarnos y prestar atención a la ciberseguridad, que casi nadie presta ojo en eso, sí es importante. En un mundo que lo digital se empieza a convertir en lo más real, hay que tener los ojos bien puestos en qué es lo que te preocupa que sepan de ti, que no compartirías en la vida diaria, ¿no? Entonces, esto aplica para todo, cambio de contraseñas, mensajes, conversaciones. Hay ciertos beneficios, me parece que estaría interesante que en el post del sábado compartiéramos beneficios de una aplicación y de la otra, porque sí hay que conocerlos para que tú como usuario seas el responsable de decidir qué prefieres, ¿no? Pero no con espantarnos porque, a ver, estamos aquí, el internet ya es dueño de nosotros. Claro, claro. No, o sea, Telegram a mí se me hace una muy buena aplicación para aquellos que no la tengan, háganlo, o sea, porque creo que tiene muchas funciones que WhatsApp no, pero solamente como para mejorar tu estancia en el mundo digital, para tener más herramientas, no como porque ahí no lo van a hackear o ahí no van a ver mis mensajes. Telegram tiene dos funciones. Una es descifrado de extremo a extremo, que es prácticamente lo mismo que WhatsApp y es prácticamente la función que todos ocupamos en Telegram. Y tiene el de doble seguridad o mensajes secretos, algo así, la verdad no recuerdo bien el nombre, que ese sí tiene como un proceso de autodestrucción, ¿no? Entonces ese de alguna forma tiene menor tiempo en que los servidores lo conservan el mensaje o el contenido. Pero fuera de eso, realmente no cambia abismalmente el tema de la privacidad en cuanto al contenido interno de las conversaciones, por así decirlo. Entonces, sí, 100% hay que tener cuidado en todo, hay que ser muy conscientes. Creo que la discusión antropológica o sociológica de las redes sociales, lo vemos en el documental de Netflix, que hasta cierto punto es como irreal que una plataforma como Netflix te esté diciendo de, oye, cuidado con las redes sociales, y es como, pero tú también haces lo mismo, es tu algoritmo. Pero pues al final creo que, ¿cómo decirlo? O sea, esa discusión es muy valiosa, es muy apasionante, pero tampoco veo a nadie quejándose porque el algoritmo de Netflix les recomiende la mejor película que va a ver y que tiene 93% de coincidencia con su contenido, ¿sabes? O una canción en Spotify o en Amazon la búsqueda que tenía de algún producto. O sea, si en realidad tenemos miedo de que nuestros datos los tengan otros servidores y que los algoritmos de alguna forma nos estén manipulando, pues la única opción sería, como dices, desconectarnos. Y eso veo muy complicado que cualquiera de nosotros quiera hacerlo porque al final sí nos está facilitando la vida. Sí podemos debatir de la parte psicológica, social, antropológica, etc. Pero de que nos facilita la vida, nos la facilita. Entonces, pues sí, definitivo hay que estar muy al pendiente. Que dice Cari que sí, cedamos leer los términos y condiciones. No, o sea, es un debate muy valioso, pero pues está muy cañón cambiar ese estilo de vida, yo creo. Y también aquí nos ponen, por ejemplo, es que puedes leer los términos y condiciones, pero si todos están interactuando en esa red social, te va a valer que tanto usen tus datos por no quedarte afuera. Y sí, justo estos son unos contratos de adición, así se le llaman, de adición en general, y son términos y condiciones que es, oye, tú puedes escoger, pero si no, o sea, si no lo aceptas, pues no puedes usar la red social. Entonces, es o lo tomas o lo dejas. Y nada más ahí les paso como dato, no tanto para las redes sociales, pero en general cualquier tipo, sobre todo de servicio que usen como de comercio electrónico. En la ley mexicana hay un tema que se llama derechos ARCO y ustedes tienen derecho justo de su información, decidir cómo se va a llevar a cabo, si se puede compartir a terceros, si en algún momento ustedes ya no quieren que tengan esta información, etc. Entonces, ya después hablaremos de este tema, pero que sepan que de alguna forma sí pueden tener control sobre su información en plataformas electrónicas, no tanto como redes sociales, porque insisto, pues es o lo aceptas o lo dejas, pero en otros temas sí hay mayor posibilidad de decidir, ¿no? Y nada más también como otro dato, si quieren ahí googlear Pegasus para que vean qué hay más allá de que si WhatsApp va a ver tus conversaciones o no, o que simplemente vean la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 190, fracción segunda, donde obliga a todos los servidores de telefonía a mantener el registro de quién habla, cómo habla, por qué habla y a dónde habla. Y ya, si hay alguna orden extra, pues entonces podrán ver también qué hablas. Así que es eso. O sea, al final creo que sí estamos súper regulados, nuestras telecomunicaciones no están seguras, sí está en riesgo nuestra privacidad,
pero no quiero que el mensaje sea como, pues ya ni modo, pero al final es como, ¿y cuál es el otro camino? Desconectarte literalmente de todo, y estaría padrísimo, pero en este mundo tan conectado creo que es súper, súper complicado. Sí. Entonces, Yo creo que por aquí vamos a decidir por cerrar WhatsApp y pues todo por transferencia bancaria, amigos. Aquí esperamos los mensajes bien pero no dejen de recibidos. seguir Mundo en Corto, por favor. No cierren sus redes No, sociales, tienen que vernos. sí, o sea, el mensaje que dice Cari es como que cedamos a la dominación de los robots, ¿no? O sea, es lo que va a pasar. No, no es cierto. Es un tema buenísimo. Está muy padre entender qué es lo que sucede en el mundo digital. Lamentablemente no está en nuestras manos. Y sí, o sea, o te unes o estás fuera, como lo mencionaba aquí el comentario de Catherine. Y ese es el asunto, ¿no? Tu información personal y la privacidad, que claramente ya sabemos que no existe, tratamos de preservarla lo más posible. Pero aquí para empezar a entrar al siguiente tema, ¿qué pasa con la información que no es privada, que no te pertenece, pero a la que sí quieres tener acceso, ¿no? ¿Qué pasa con esa información con la que incluso deberías tener derecho a acceso a, ¿no? Y para esto, o sea, un claro ejemplo, ya lo habíamos mencionado, cuando hablamos de hackactivismo, por ejemplo, aquí ya mencionamos todo esto de términos y condiciones, ciberseguridad, y en los últimos episodios, no me acuerdo de cuál fue, tomamos el tema del INAE, ¿no? De la importancia de la transparencia, de la importancia de tener acceso a la información que sí nos debería pertenecer, como lo es la pública, ¿no? Y esto es bien preocupante porque, ok, tú no quieres que WhatsApp sepa cuál es tu tipo de teléfono, pero lo sabe, ¿no? Pero entonces tú sí quieres saber cuál es el tipo de inversión que hace el gobierno con tus recursos. Y esa información sí no tendría que preocuparte que sea pública. Al contrario, deberías exigir que sea pública. Pero resulta que hay alguien por ahí con muchísimo poder que decidió que pues no vale la pena que un organismo autónomo de ese calibre exista, que incluso valdría la pena desaparecerlo, ¿no? Y ese alguien pues se echa unas mañaneras bien interesantes, es el presidente de México, lo que dice importa, y una vez más está atacando a las instituciones. No solamente el INAI, también el IFT, que es este Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya nos estaba diciendo Karina que revisemos la ley, y también una comisión de economía, que no me acuerdo cómo se llama. Es decir, no es la primera vez que ataca a las instituciones, pero sí es bien preocupante que quiera restar autonomía a instituciones con tanta importancia, porque le parece más práctico económicamente, mezclando peras y manzanas, adjudicárselos a la Secretaría de Gobierno, como si pudiera con algo más la Secretaría de Gobierno, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa, porque, a ver, dice que sale caro mantener al INAI, que no es eficiente. Y la realidad es que sí sale caro, pero a ver, en los últimos 3 años se le ha restado el presupuesto hasta en un 20%. Y no es eficiente a la magnitud que las mismas instituciones no permitan que lo sea. El INAI tiene la obligación de darte toda la información que tú pidas. Lamentablemente también nosotros como usuarios y ciudadanos podemos hasta ignorar de qué manera se puede hacer una solicitud de información, pero tenemos derecho a. Y si, por ejemplo, la Secretaría de Salud no le ha pasado los informes o los reportes al INAI, entonces el INAI no va a poder darte esa información, pero no es culpa del INAI. El INAI cumple con su chamba. Y es bien importante que lo haga, porque entonces te enteras que los recursos que se usaron, por ejemplo, para la carretera de San Felipe en San no sé dónde, no fueron los que tú esperabas que fueran, ¿no? O se usaron tantos para la carretera y tantos más para de repente los refrescos, por ejemplo, porque tienen que dar hasta facturas. Y eso está bien padre, ¿no? Poder tener bien vigiladito al gobierno, pero ¿quién lo hace? O sea, neta, ¿quién se toma el tiempo de vigilar al gobierno? Los periodistas, a los mismos que después están matando. Exactamente. Exactamente. O sea, para darle un poquito de contexto jurídico, artículo 6º constitucional es el que protege que ustedes tengan derecho a la información y todos podamos acceder a la información. Y a partir de él se genera la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que le da vida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se reduce a INAI, ¿no? Esas son sus siglas, perdón, anteriormente conocido como IFAI para aquellos de otras generaciones. Y como dices, Diana, o sea, eso es súper importante. Hay que entender que quienes están obligados a compartir la información son, valga la redundancia, la ley los ve así, los sujetos obligados, que son instituciones, partidos políticos, gobiernos, etc., etc., etc.
Y el INAI, digamos que es como un intermediario. Entonces, tú como persona, como civil, puedes entrar al portal de acceso a la información, que justo creo que el último episodio hablamos de él, no me acuerdo tampoco qué episodio fue, pero lo recomendamos. Y realmente hacer la solicitud de información es súper sencillo. Puedes ponerle así cosas tan burdas como cuántos rollos de papel se compran en Palacio Nacional. Y entonces el INAI esta solicitud la procesa y te tiene que dar esa información. Y como dices, Diana, o sea, a partir del INAI se han hecho estudios y cosas impresionantes como es la Casa Blanca de Angélica Rivera. Y también, por ejemplo, Código Magenta sacó un reportaje donde se ve que AMLO le ha invertido este presupuesto al béisbol. O sea, el mismo presupuesto que dice que el INAI se gasta innecesariamente es el que le ha invertido al béisbol. Y esta información se obtuvo a través del INAI. O sea, realmente el peso que tiene la institución, que a lo mejor sí tiene muchas cosas que cambiarle, pero es una figura importantísima, importantísima para conservar el Estado de Derecho, para conservar la democracia, para conservar nuestro acceso a la información y que el único medio de la información no sea las mañaneras. No sé si se necesita explicar por qué no el presidente debería ser la única persona que nos diga cómo está actuando y que haya otros organismos que también lo estén vigilando. Me parece bastante obvio, pero pues así está la situación y como dices, o sea, al final creo que todo termina en este constante, pues, acoso a las instituciones por parte de AMLO. Sí, para él es más sencillo mandar a destruir que reformar. Y hay que ser sinceros, el sistema de México completito no es obsoleto. Le caería bien una manita de gato, un golpazo de león, claro, pero no se trata de desaparecer las instituciones, ¿no? Eso es atentar contra la misma democracia que le ha costado muchísimo a México construir. Entonces, para poder defender a esas instituciones hay que valorar el trabajo que hacen, para valorarlo hay que conocerlo, y si tú no te acercas al INAI, está bien, igual y no es tu chamba y no quieres recibir 1000 facturas o que te pidan un disco, porque a mí me tocó una vez tener que mandar un disco para que me regresaran la información porque era muchísimo, pero tú eso sí te contestan, ¿eh? Yo sigo esperando mis solicitudes desde que iba en la carrera que nos hacían esos ejercicios, yo sigo esperando la solicitud, no es broma, o sea, sí está mal, sí tarda mucho, sí hay muchas cosas que cambiarle, pero que cambiarle, no destruirlo y a ver qué otra cosa nos inventamos en algún momento. Exacto. O sea, hay que entender que el presidente sí tiene muchísimo poder, pero el mismo presidente cuando fue candidato estaba en contra del presidencialismo. Y aquí llegamos a hablar de qué es el presidencialismo. Entonces, qué preocupante que tenga esta oportunidad de repente darse el lujo de decir, pues no me gusta esta institución, me cuesta mucho, vámonos. Y lo mismo está haciendo el presidente con el INE y con su titular, ¿no? A ver, estamos en proceso electoral, esto es una conversación que vamos a tener muchísimo más adelante porque no es lo único que va a salir a discutir, pero el INE le dice, a ver, las mañaneras ya no pueden salir completas, tienen que salir, pues sí salen si quieren, pero hay que sacarlas pues, por cachitos o lo más relevante, lo que quieran, pero no completas, porque hay que ser honestos, las mañaneras son políticas, es imposible deslindar al presidente de la política. Y si el presidente no logró ponerse en las boletas para el referéndum, en estas votaciones para el 2021, su estrategia para fomentar votos para el partido de Morena va a ser a través de las mañaneras. Y sucede aquí en Puebla, le preguntan a Barbosa, ¿qué piensas de la candidatura de fulanito? Él sale a decir, pues yo lo apoyo, yo creo que sí, yo creo que es honesto, porque así sucede, o sea, ¿qué candidato, más bien, qué gobernador, qué presidente no va a apoyar a su propio partido, ¿no? Que no va a respaldar a los candidatos de su partido. Así va a pasar. Entonces, el INE pidiendo que la mañanera no salga completa no es un tema de censura, como lo podremos estar discutiendo en el caso de Trump, que ya lo hicimos al principio del programa, es un tema de ley, y Cari lo podrá explicar muchísimo mejor, porque no está bien que alguien con tanto poder tenga la oportunidad de que con su gran audiencia sesgue, manipule, sugiera votos no informados. Claro, a ver, perdón, es que espérenme. No, está bien, no te preocupes. Ya sabes, los problemas técnicos de siempre, que si no, no sería mundo en corto esto. Pero ya, creo que ya está. Sí, definitivo, como dices, es de ley. O sea, el artículo 41 constitucional
establece todo esto, establece como aguas con la propaganda, bueno, más bien no aguas, sino no se permite propaganda de gobierno durante el proceso electoral. Y ahí es donde entra el debate, ¿no? O sea, empiezan diciendo, ok, a ver, la mañanera, ¿es propaganda gubernamental o es información? Y ahora, si es información, padrísimo, pero entonces, ven, les dije, ya sabía yo. Un mundo en corto. Aquí la verdad no somos tan consentidos de Slim, ojalá. Entonces el internet de repente no nos aprecia lo suficiente. Pero ahí va, ahí va. Así es. Ya, creo que ya está. Y acuérdense que somos nuestras propias productoras, conductoras, todo, camarógrafas. Entonces los problemas pasan todo el tiempo. Pero bueno, sí, a lo que iba es que el debate está en, ¿es propaganda? ¿No es propaganda? ¿Es información? ¿No es información? Si es información, ok, entonces únicamente, pues, rígete a través de dar en las mañaneras, decir temas de salud, temas de educación, todos esos temas que el presidente está evitando una y otra vez y que prefiere hacerlo como el día de hoy en su mañanera que puso la caricatura ni me acuerdo cómo se llama, Benito. De Benito, sí. Ajá, de Don Gato y su pandilla. O sea, prefiere evitar todos esos temas, pero luego te dice que esa es la información y te dice que él tiene derecho y que los ciudadanos tienen derecho a recibir información, pero al mismo tiempo te dice que entonces va a deshacer el INAI porque no sirve para dar información. O sea, creo que es como un discurso súper contradictorio que al final para mí lo único que se alcanza a ver es si estás haciendo propaganda política en tus mañaneras. Y deja de hacerlo porque vamos a estar en elecciones y pues son momentos cruciales para México por las elecciones que vienen, por el tema de cómo está Morena en este momento, o sea, la fragilidad que hay dentro del partido y agregarle una crisis mundial de salud y económica. Entonces, definitivamente creo que por parte del INE, desde mi punto de vista, es una buena decisión. Habrá que ver en qué termina esto. Pero pues aún así insisto en que los canales de información tienen que ir mucho más allá de lo que el gobierno actual está diciendo o no diciendo. Sí. Definitivamente creo que no nos podemos quedar con lo que los medios nos dicen. Esperamos que ustedes tampoco se quedan incluso con lo que nosotras les decimos. De eso se trata Mundo en Corto, ¿no? Ya les dijimos qué dicen los medios, qué dicen los personajes, qué es lo que opinamos también nosotras de repente. Pero todo con el propósito de que de repente ustedes digan, ¿y si no es así? Porque eso es lo importante. Claro. Así funciona la democracia, así funciona una ciudadanía responsable. Cuestionen constantemente y si tienen la oportunidad de acceder a la información, aprovéchenla. Estamos en momentos en el que creer cualquier cosa es posible debido a que estamos estamos en una situación que hasta parece de película de ficción. Obviamente, situación pandémica, todos estamos como que, ¿qué onda? ¿Qué sigue? Y pues, mientras más ya estoy. Entonces, creo que sí, fuimos muy ambiciosas con este programa tratando de abarcar los 1000 temas que están sucediendo en el momento. No pierdan el contacto con nosotras porque vamos a tener que seguir hablando muchísimo de lo que está sucediendo con el INE, con el proceso electoral. Viene la transición de Joe Biden, entonces va a estar buenísimo. Esperen la entrevista para el 19 de este mes. El 20 seguramente vamos a estar posteando historias. Y pues la verdad es que yo estoy muy contenta de volver, estoy muy contenta de leer todos sus comentarios. A ver, aquí Abraham Betanzo nos dice, volviendo un poco atrás, ¿qué opinan de que AMLO propondrá en la próxima reunión con el G20 sobre el tema de que no se censure la libertad de expresión? Y por el otro lado, sobre la creación de una red social mexicana para que no se restrinja la libertad de expresión debido a la situación con Trump. Ok, bueno, no sé si quieras dar primero tu opinión, Cari. Ay, no, vas tú porque yo me enojo, pero... Es que, a ver, no hay libertad sin límites. Es teoría política fundamental y sociología elemental. Y por donde le busquen es elemental. La libertad sin límites es libertinaje. Y entiendo que uno creería que, pues, si yo quiero salir desnudo, pues tengo el derecho a hacerlo. Sí, ok. Si tú quieres entender eso como libertad, es una cosa. Pero el tema es que la libre expresión, hay una delgada línea que no es tan delgada entre lo que está bien y está mal, porque si tú tienes una opinión, es válido, pero si tú estás atacando desde tu opinión la existencia de una persona a través del racismo, a través de la porofobia, a través de la xenofobia,
eso deja de ser libertad de expresión y eso es violación a los derechos humanos porque estás atacando la identidad entera de un individuo y quizá de un colectivo o una sociedad, entre otras cosas. Entonces, creo que no podemos entender la libertad de expresión, y esto es opinión, no podemos entender la libertad de expresión sin límites, porque deja de ser libertad. Pero sí hay que entender lo que es censura y lo que no es censura. Eso está bien. Claro. Pero sabes que, Diana, perdón, ahí te voy a interrumpir un poquito. O sea, estoy totalmente de acuerdo y no estoy diciendo como, ay, dejen que los racistas estén poniendo tweets sobre por qué tenemos que odiar, ¿no? O sea, no, definitivamente no. Pero hablando un poquito y me junto al otro comentario que nos ponen, que excelente tema, muchas gracias, ahondar más sobre las redes sociales y la desinformación. O sea, si volvemos un poco al tema de los algoritmos y lo juntamos con el tema de que Twitter, Facebook, bla, 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 lo que sea, cancelen este tipo de contenido, te crea un que parece que eso no existe. Y ahí entramos en el tema de la cultura de la cancelación, etc, etc, etc. Entonces te crea una realidad en la que dices, ay, ¿cuál racismo? Si todos ya somos súper amantes de todo el mundo y viva la vida y vivamos todos. Y no, sí existen, pero cada vez los estamos cancelando más y cancelarlos no quiere decir cambiar ese pensamiento. Cancelarlos es... Claro. Voy a cerrarte la puerta y no te voy a voltear a ver. Y entonces vas a seguir allá y vas a seguir haciéndolo y vas a seguir esparciendo ese pensamiento solo en otras plataformas. Entonces, insisto, no quiere decir esto de que, sí, que Twitter siga y que todo el mundo odie todo el tiempo con sus comentarios, pero sí creo que se abre al debate y sí estoy de acuerdo contigo en el tema de que la libertad de expresión sí tiene que tener un límite, y que no se puede confundir ese límite con la censura, porque la censura es otra cosa totalmente distinta a un límite a la libertad de expresión en cuanto a temas de odio, ¿no? Por así decirlo. Claro. Discriminación, etcétera. Sí, o sea, creo que hay que tener la sensibilidad de entender que las personas podemos cambiar de opinión una vez que nos han dado nueva información. Y eso es algo que nos cuesta trabajo aceptar, sobre todo en Internet. Sí, estoy de acuerdo en ese punto. Sin embargo, creo que entender que, y regreso a lo que decía al comienzo, una gran audiencia amerita una gran responsabilidad. Entonces, si Donald Trump se atrevía a soltar mensajes de odio, sí era de preocuparse, porque a una persona como Donald Trump, no dudes que sí hubo quienes trataron de explicarle, a ver, señor presidente, no puede decir esto de los mexicanos, porque... primero es mentira, segundo es racista, tercero es xenofóbico y cuarto, o sea, los tenemos aquí en la frontera sur, no invente. Entonces, a un personaje como Donald Trump entiendo que sí llegue el punto en que digan, ya, siéntese, señor. Pero quizá en nuestras convivencias individuales tendemos que aprender a tener mejores maneras de comunicarnos, más asertivas, para aprender a escuchar y a tratar de expresar por qué está equivocado un punto de vista que nace del odio y de la desinformación quizá, y eso sí es como mucha chamba personal. Yo siempre soy como fan de invitarlos a que pues, hay que hablar política en la mesa, hay que llevar la política en la mesa, hay que adueñarnos de la política, porque todo en esta vida es político, y aprender a tener esta tolerancia a las discusiones políticas, no porque aceptemos todo lo que llegue a decirnos alguien de derecha o de izquierda, o como quieran verlo, sino porque es importante discutirlo, es sensibilizarnos a entender que hay que crear acuerdos. Y eso es algo que siempre es un reto, siempre es un reto. Y rápidamente, lo que nos decía también Abraham de la creación de una red social mexicana sería muy interesante. No conozco alguna propuesta, seguramente sí existen quienes están trabajando por crear una programación desde mexicanos para que crezca aquí en México, entre otras cosas, sería muy interesante. A los titanes que existen hoy como Facebook y Twitter e Instagram, no los veo bajando de su lugar en unos buenos años, pero sí sería bien valioso que lleguen nuevas competencias. TikTok les está haciendo muy buena competencia, ¿no? Entonces, no nos vamos a... Pero también que es TikTok. Yo ya aquí sí debatiendo 3 horas, pero es que, o sea, sí está padrísimo que se creen nuevas cosas, pero al final es como un tiburón, o sea, pececitos nadando con un tiburón. ¿Qué es lo que pasa? O sea, finalmente Facebook dice, oye, WhatsApp te compro, ven. Y así va a pasar con las redes sociales chiquitas, porque volvemos a lo que tú iniciaste diciendo, o sea, si tu usuario puedes acceder a eso de manera gratuita, entonces es porque a ti te están de alguna forma vendiendo, ¿no? O sea, esto de que si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Entonces, finalmente estas redes, si no terminan en ese tipo de situaciones, no se van a mantener. Y tienen de dos, o ceden a algún gran tiburón,
o desaparecen. Y Claro. mientras no haya regulaciones, o sea, estoy de acuerdo en que sigan creciendo y qué padre, bla, bla, pero entre más personas lo usen, terminan por regularse. Y eso es lo que pasa con cualquier red social que hablemos. Podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de Tumblr, que fue como súper famoso, y era una de las redes con más pornografía y más trata, etc., porque no tenían regulaciones. Terminaron regulándolo y, o sea, aunque todavía hay contenido, termina por ser regulado. Claro. Porque al final el derecho se mete en todo. Ahí nos consta, aquí nos consta. Y es bueno, o sea, es bueno. O sea, si alguien tiene que decir, artículo 14, esto está prohibido, alguien lo tiene que decir y tiene que funcionar. Pero creo que es bien valioso que mientras más variantes existan, ya hay denuncias y hubo, ¿se acuerdan que llevaron a juicio a Mark Zuckerberg? Y ya están acusando a Google de monopolio. Y esto es lo que va a suceder. Joe Biden mismo ya propuso que, y sí lo noté, no sé por qué no lo mencioné hace rato, una reforma en la sección 230, que es una ley que justamente le quita la irresponsabilidad a las redes de lo que digan los usuarios. Lo que quiero decir es, va a responsabilizar a las redes de lo que digan los usuarios. Y de esto de alguna manera es de nuevo un arma de doble filo, porque hasta qué punto una red social tiene derecho a limitar tu libre expresión, pero es muy honesto decir, a ver, es que no pueden tener a 50 usuarios vinculados con el Estado Islámico, haciendo como y convocando como quieran en redes sociales cuando están promoviendo guerra, cuando están, entonces, ok, entiendes por qué el origen de esta necesidad de reformar, de regular y todo, pero a usuarios comunes y corrientes, quizá como nosotras, como los que nos están escuchando, nos afecta de maneras distintas. No es una discusión que definitivamente hoy no vamos a acabar, pero sí hay que entender que como usuarios tenemos una responsabilidad bien importante en el uso que le demos a las redes sociales. No porque a las redes sociales les importe mucho que publiques, que lo van a usar en su favor, obvio, saben usarlo. Por eso al rato tienes comerciales de Pelón Pelón Rico después de haber hablado de Pelón Pelón Rico con tu amiga. Por eso. Pero sí es importante porque literalmente ya hasta las empresas revisan tus redes sociales para contratarte. ¿Quién eres en redes sociales que no seas en tu vida real? ¿Quién quieres ser en tus redes sociales que tengas la comodidad de compartirlo con el mundo, no solamente con tus amigos? Y eso sí es chamba y decisión individual, confiando en que el usuario es racional, que no lo es, pero en esas estamos, no va a cambiar ahorita, es lo que se viene, las discusiones sí son preocupantes porque pues todo se traduce a dinero y el dinero compra todo, hasta nuestros derechos, lamentablemente. Claro. Sí, definitivo. Hoy nos extendimos muchísimo. Les pedimos una disculpa, pero pues estábamos muy emocionadas. Necesitábamos hablar. Necesitábamos platicar de todos estos temas. Obviamente hace falta mucho y seguramente, como ya dijo Diana, va a haber un episodio de inteligencia artificial 100% y también seguro va a durar mucho. Pero pues muchísimas gracias por vernos. Estamos muy emocionadas. Vienen muchas cosas muy padres para Mundo en Corto, nuevas secciones. Así que los invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y a lo mejor alguna otra por ahí pronto saldrá. Pero pues para que estén al tanto de cada actualización que estemos teniendo. Y pues nada, muchísimas gracias por seguirnos, por vernos. Diana, muchas gracias como siempre, y volvemos a mencionar a nuestro super Edgar, que nos apoyó con la imagen, con la introducción y todo. De verdad, mil gracias. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes durante todo este acompañamiento. Gracias. Un abrazote a todos. Cuídense mucho, por favor.